Entre los años 2013-2014, las tensiones actuales con Irán y Corea del Norte se convertirán en conflictos armados. Con el paso del tiempo, esto se convertirá en la Tercera Guerra Mundial. Entrarán a escena las fuerzas militares de Estados Unidos, Corea del Sur, los países miembros de la OTAN, Israel. Por el otro lado estará Egipto, Irán y otros países árabes, China, Rusia, Corea del Norte y los países de Sudamérica, entre otros. Será una guerra de proporciones apocalípticas, el peor conflicto militar en la historia de la humanidad, el cual obligará a otras naciones divididas sobre este asunto a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. De este terrible periodo de guerra y sufrimiento saldrá un gobierno mundial. Las partes involucradas firmarán la paz. Las personas verán que es necesario la creación de un gobierno mundial para acabar con las guerras, la pobreza, la hambruna y todos los males de la humanidad. Lo que nadie vio es que hubo una mano oculta en la creación y manipulación de esta guerra para llevarnos hacia un sistema de gobierno mundial único, una élite semidivina. De hecho, los orquestadores de esta guerra llevan siglos creando y manipulando los grandes eventos para servir a su agenda. Poderosas familias elitistas han diseñado estrategias para gobernar el mundo desde las sombras. Capas y capas de secretismo los protegen de las masas profanas, aunque muchos autores se han referido a su existencia. Desde las sombras han orquestado cada gran guerra, revolución y crisis económica. Controlan todo lo que lees, todo lo que escuchas y todo lo que ves. Han infiltrado posiciones de poder y desde las sombras han creado un nuevo orden político, un nuevo orden económico y mucho más siniestro, un nuevo orden religioso. Su objetivo final es la completa dominación global y no se van a detener por ningún motivo. El objetivo que fue pronunciado por el expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Bush. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Few exceptions. The world now stands as one. A year and a half ago, in Germany, I said that our goal was a Europe whole and free. Tonight, Germany is united. Europe has become whole and free. The world can therefore seize this opportunity to fulfill the long-held promise of a new world order. We can find meaning and reward by serving some higher purpose than ourselves. A shining purpose, the illumination of 1,000 points of light. Sin embargo, los orígenes de este plan global no fueron creados en las oficinas de la Casa Blanca. En realidad, sus raíces se remontan a otra guerra. Es imposible conocer el presente si no conocemos el pasado. Haremos un viaje al pasado para revelar los inicios de este plan global. En el siglo XI, Europa era gobernada por la Iglesia Católica, que tenía controlada la mente y los corazones de las personas. Este poder le permitió al Papa Urbano II echar guerra al califato musulmán, en lo que se llamó la Primera Cruzada, con el objetivo de recapturar la tierra de Jerusalén, que había estado bajo el control de los musulmanes desde el año 638. Finalmente conquistarían en 1099 la ciudad de Jerusalén. 20 años después de la recaptura de Jerusalén, fueron creados los Caballeros Templarios, también conocidos como los Caballeros del Templo de Salomón. Algunos de los caballeros que participaron en la cruzada
decidieron quedarse a defender los lugares santos y a los peregrinos cristianos que iban hacia ellos. La orden creció rápidamente en tamaño y en poder. Cerca del año 1170, unos 50 años cerca de su fundación, los templarios se extendían ya por tierras de lo que actualmente es Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. Esta expansión territorial contribuyó enormemente al incremento de su riqueza, que pronto era única en todos los reinos de Europa. El éxito de los templarios se encuentra completamente ligado a las cruzadas en las que lucharon. En Jerusalén, los templarios se fueron desviando poco a poco de las prácticas del cristianismo. Aprendieron las artes secretas de la cábala, una forma antigua de magia judía junto con sus oscuros ritos. Se habla de que los templarios tendrían como objetivo la dominación mundial. Como habían crecido mucho en poder, representaban una amenaza para el rey Felipe IV de Francia, el cual estaba endeudado considerablemente con la orden. Este rey comenzó a emitir presiones al Papa Clemente V con la finalidad de que empezara un proceso contra los templarios, acusándolos de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y paganismo. Se les acusó de escupir sobre la cruz, renegar de Cristo a través de la práctica de rituales heréticos, de adorar a Baphomet y de tener prácticas homosexuales. Tenían los pretextos perfectos. En 1307, muchos de los templarios fueron arrestados y en 1314 fueron quemados vivos junto con Jacques de Molay, último gran maestre de la orden. A pesar de la detención masiva de 1307, una serie de templarios lograron ocultarse en toda Francia. Ellos juraron vengar a su gran maestre y mantener a la orden de los templarios viva. Estos templarios huyeron a Escocia. Escocia era un país que se encontraba en una lucha desesperada de independencia contra los ingleses. Este grupo de templarios ayudó al rey Roberto I en su lucha. Esto le dio al rey un arma secreta. La experiencia de los templarios, ganada en 200 años de luchar contra los poderosos ejércitos del Islam, los hizo expertos en combate. La batalla de Bannockburn fue una trascendental victoria escocesa contra los ingleses en las guerras de independencia de Escocia. En esa batalla miles de ingleses murieron, dando una gran victoria a Escocia, gracias a la cual lograron su ansiada independencia. Hubo una participación de un nutrido grupo de templarios luchando en las filas escocesas. El resultado fue que un ejército de 6.500 soldados le propinó una humillante derrota al ejército de los ingleses, compuesto por más de 20.000. Crónicas medievales, tanto escocesas como inglesas, afirman que 432 templarios participaron con el rey Roberto I en la batalla de Bannockburn. La capilla Roslin es evidencia de la presencia de los templarios en Escocia. 40 años se necesitaron para levantar lo que aún hoy puede contemplarse. Los templarios estuvieron al borde de la desaparición y nunca más se permitirían ser destruidos. En esta ocasión controlarían Escocia, controlando a sus reyes. Y para preservar su orden secreta, los templarios tuvieron que morir. O mejor dicho, el nombre tendría que morir. Los descendientes de los templarios se convirtieron en el verdadero poder de Escocia. La muerte de la reina Isabel I de Inglaterra, el 24 de marzo de 1603, dejó al reino sin un heredero al trono. De esta manera, el rey Jacobo VI de Escocia ascendió al trono como Jacobo I. Inglaterra y Escocia se unieron para formar un nuevo reino. Y el control que los templarios tenían sobre Escocia se extendió por Inglaterra, dándoles un firme control por toda la Gran Bretaña. Por poco más de 100 años, los templarios ocultaron sus actividades, hasta que eran poco conocidos y recordados. Nunca dejaron de mantener el control, infiltrando todos los rincones del reino, pero sus ambiciones eran mucho más grandes. En 1717,
Los templarios hicieron su reaparición en Europa. Habían crecido en números y en poder. Estaban listos para adoptar una nueva identidad, libre de su reputación del pasado y con credibilidad dada por la monarquía y la aristocracia inglesa. El nombre que escogieron para sí mismos es un nombre que es conocido por muchos, pero entendido por pocos. Este nuevo nombre, los masones. La nueva identidad le dio a los masones respeto y dignidad. El primer miembro de la realeza iniciado fue Federico, príncipe de Gales, entre muchos otros, como el rey Jorge VI. Los últimos miembros iniciados incluyen al príncipe Eduardo, duque de Kent, quien es el gran maestre, y la actual reina Isabel II, quien es la gran patrona de los masones ingleses. El 24 de junio de 1717 se constituyó la primera Gran Logia, cuando 4 logias de Londres se reunieron y acordaron crear la Gran Logia de Londres y Westminster. Posteriormente, en 1751, otro grupo de masones crearon una gran logia rival, argumentando diferencias. Las rivalidades entre ambas se mantuvieron durante 63 años. En 1809, las dos grandes logias rivales iniciaron negociaciones para llegar a una unión equitativa, la cual se produjo el 27 de diciembre de 1813, de la mano de sus respectivos grandes maestres, los duques de Sussex y de Kent. Ambos eran hijos del rey Jorge III. La nueva organización se denominó Gran Logia Unida de Inglaterra, y es la que perdura hasta la actualidad. La corriente que se denomina anglosajona está encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra. La corriente que se denomina liberal o adogmática tiene su principal exponente mundial en la Gran Oriente de Francia. La primera Gran Logia de Francia fue fundada en 1728 por el duque de Wharton, que anteriormente había sido gran maestre de la Gran Logia de Londres. La Gran Logia de Francia pasó a llamarse Gran Oriente de Francia, y desde entonces ha tenido posición referencial en la masonería mundial. Rápidamente se crearon logias masónicas por toda Europa y en muchas partes del mundo. Desde entonces, el poder de los masones no ha parado de crecer, infiltrando posiciones de poder, con la intención de continuar con la búsqueda templaria de la dominación mundial. Hasta la fecha de hoy sigue habiendo mucha discusión sobre los orígenes de la masonería. Inclusive, algunos afirman que proviene desde Hiram Abiff, quien es una figura alegórica del ritual masónico que refigura al maestro constructor del Templo de Salomón. Otras corrientes de la masonería consideran a Jacques de Molay como el padre de esta. Los grados masónicos en la masonería corresponden al nivel de conocimiento del oficio alcanzado por el iniciado. Los ritos en sí son sistemas de enseñanza, por lo cual los grados no son otra cosa que estadios de conocimiento, en los cuales se va revelando nuevo simbolismo e información para el autoperfeccionamiento del masón. El grado del arco real, es decir, el grado 13 del rito escocés, o el 7º grado del rito de York, es también conocido como el masón del secreto. En este grado, los iniciados se dice que reciben grandes verdades masónicas. El ritual de iniciación a este grado recrea el retorno a Jerusalén de los 3 masones más excelentes que estaban cautivos en Babilonia. En un momento dado, al iniciado se le pide aprender una contraseña secreta y una muestra de la mano con el fin de pasar por una serie de velos. La siguiente imagen muestra la mano usada para pasar por el segundo velo, tal y como se documenta en el ritual masónico de Duncan y el Monitor. Sin duda alguna, la mano oculta de la masonería ha moldeado el curso de la historia. Veamos algunos personajes que fueron iniciados, para que se den una idea de la fuerza oscura que actualmente maneja el mundo. Napoleón Bonaparte, líder militar y político de Francia, cuyas acciones formaron la política europea del siglo XIX, fue iniciado en 1798. Sus hermanos
José, Luciano, Luis y Jerónimo también fueron masones. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. John Wilkes Booth, famoso por asesinar al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Andrew Johnson, 17º presidente de los Estados Unidos. Harry S. Truman, 33º presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford, 38º presidente de los Estados Unidos. John Edgar Hoover, primer director de la Oficina Federal de Investigación en su presente forma, director desde su creación, el 10 de mayo de 1924, hasta su muerte, en 1972. Theodore Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos. William Howard Taft, 27º presidente de los Estados Unidos. James Buchanan, 15º presidente de los Estados Unidos. William McKinley, 25º presidente de los Estados Unidos. Warren G. Harding, 29º presidente de los Estados Unidos. Franklin Pierce, 14º presidente de los Estados Unidos. Ulysses Grant, 18º presidente de los Estados Unidos. Rutherford B. Hayes, 19º presidente de los Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos y el único en ganar 4 elecciones presidenciales en esa nación. James Garfield, 20º presidente de los Estados Unidos. La lista de masones en la presidencia de los Estados Unidos es mucho más extensa. De igual manera, muchos gobernadores y senadores hasta nuestros tiempos han pertenecido a la masonería. Otros presidentes han pertenecido a otras sociedades de carácter secreto. Benito Juárez, presidente de México en varias ocasiones, conocido como el Benemérito de las Américas. Desde los virreyes hasta la actualidad, la mayoría de los presidentes de México han sido masones confirmados. De igual manera, muchos alcaldes, gobernadores, diputados y senadores. Francisco de Miranda, político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español. Fue partícipe de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de la independencia de Venezuela, siendo líder del bando patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela durante esta última. José Francisco de San Martín, militar argentino, cuyas campañas fueron decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y el Perú. Simón Bolívar, militar y político venezolano de la época prerepublicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio Español. Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. La mayoría de los llamados libertadores de América fueron masones. Las logias masónicas han tenido